12 del mediodía, 20 minutos en toda la República Argentina. En línea está con nosotros el doctor Carlos Sarmiento, él es abogado, y vamos a hablar de este decreto que ha emitido Presidencia de Nación y que es que sigue la prohibición de despidos hasta el 31 de mayo, excepto en algunos sectores, como por ejemplo el de la construcción. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? El equipo de la FENUR te saluda, un placer. Hola, buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, haciendo referencia un poquito a esto, ¿no? La prohibición de despidos hasta el 31 de mayo, ya lo ha decretado, inclusive hoy ya se conoció en el boletín oficial que este decreto que ha emitido el gobierno nacional. ¿Esto aplica en todo el país? No he leído todavía el decreto completo, no he leído la publicación, pero sí, por las informaciones periodísticas que hay, sí parece que incluso se prorroga hasta el 31 de mayo, excepto en la construcción. Con lo cual entendemos que seguimos teniendo el problema, siguen teniendo el problema las empresas de la prohibición de despido, es decir, el régimen de estabilidad impropia que tenían, lo han perdido desde hace prácticamente un año, o más de un año. Carlos, lo sumo a Luis, que está vía streaming. Luis. Hola Carlos, un gusto escucharte. ¿Cómo estamos? Hola Luis. Mi consulta tiene que ver con, sabiendo todo este inconveniente que hemos tenido en el transcurso del el año pasado, que tiene que ver con la pandemia, y en base a tu experiencia como abogado que hace derecho laboral, este tipo de inconvenientes, los reclamos laborales, ¿han aumentado, han disminuido? ¿Cómo se ha vivido eso en el estudio tuyo y en base a tu experiencia? Evidentemente la pandemia ha sido un problema que ha afectado a todo el mundo y en particular también ha afectado a la economía, ¿no? Más también la salud. Las empresas, no solo las empresas, porque empleadores son desde el que tiene un kiosco a aquel que tiene una multinacional, con lo cual no es la misma espalda para afrontar empleados sin producir. Es decir, cuando había una ayuda mínima, podemos decir, del Estado Nacional que daba los famosos ATP, bueno, había alguna ayuda para pagar sueldos, o para pagar una asignación no remunerativa, pero en general mucha gente ha tenido muchos problemas, por eso ha surgido tanto cierre de pymes. Porque evidentemente las pymes no se han podido bancar una situación de pagar sueldo, pagar alquileres y tener el negocio cerrado. Claro. Como pasó durante mucho tiempo el año pasado. O como pasa hoy día con las nuevas restricciones que hay, por ejemplo, para los bares, para los restaurantes, para toda esa nocturnidad que está restringida la circulación de las personas y por lo tanto los negocios tienen que cerrar a las 7 de la tarde, por lo menos acá en San Luis, y eso también produce un importante disminución en la productividad de un negocio. Carlos, vamos a plantear un ejemplo. Una empresa, mediana, pequeña, grande, dependiendo de las circunstancias, tiene que cerrar porque los números, las cuentas le empiezan a dar en rojo por alguno de los planteos y de las opciones que hacías referencia, y tiene, vamos a plantear, 20 empleados. Debido a que los números no cierran, tiene que cerrar la empresa. En este aspecto, este DNU ¿sirve, no sirve, se puede aplicar? No, a ver, si una empresa tiene que cerrar, cierra y despide, porque extingue la relación laboral porque ya no hay más. Es decir, hay una causal para despedir. Lo que la normativa prohíbe son los despidos sin causa o despidos por razones económicas o fuerza mayor, con lo cual eso no sería en el caso de cierre. Claro. Si un negocio lo cerró. Es decir, la causal es más clara, muy clarita, es decir, se extingue la relación laboral porque se extinguió el negocio. ¿Cuál sería un causal de fuerza mayor, por ejemplo? No, casualmente una pandemia es una causal de fuerza mayor. Lo que pasa es que han prohibido despidos por razones de fuerza mayor.
Claro, Pero claro. en el caso del cierre, bueno, el argumento es totalmente distinto. Ujú. Eso sería en el caso de que la empresa que tiene, como en el ejemplo que da usted, de 20 empleados y quiere despedir a 5. Claro. En ese caso no puede hacerlo argumentando razones de fuerza mayor. Ujú. Se tiene que mantener el vínculo con sus 20 empleados. Claro, claro. Carlos, este tipo de DNU, no sé si la palabra correcta es beneficiar, pero ¿a quién perjudica más? ¿A las empresas? ¿A los empleados? ¿A quién perjudica este tipo de DNU? Y si es que perjudica a alguien, porque a ver, lo que se dice del gobierno es que son en pos de beneficiar obviamente al trabajador. No, lógicamente que esta situación económica no beneficia a nadie. Todos han perdido un poco, Uh-huh. o mucho, o todo. Uh-huh. Depende de qué espalda tuvieron o si la actividad, porque por ejemplo al haber habido empresas que las que vendían alcohol en gel hacían de haber sumamente beneficiado con el tema de la pandemia, porque Claro. antes que quien compraba un alcohol en gel y ahora todo el mundo anda con alcohol en gel, lo mismo en los barbijos y tantas otras cosas que ha habido actividades que han mejorado aprovechando esta situación de pandemia, Uh-huh. pero la gran mayoría ha perdido. Uh-huh. Acá han perdido muchos empleos, muchos trabajadores se han perdido. Tenemos el caso reciente de Dánica en Sí. Villa Mercedes. Sí. 130 trabajadores, no es poca cosa. Cuando una empresa tiene 130 trabajadores, tiene por lo menos multiplicado por 4 ese número, que son otro tipo de gente que está vinculada con esa empresa. Una empresa que cierra es muy, muy malo para una ciudad, para claro. una provincia, para una economía. Carlos, ¿puede que alguien haya sacado ventaja de esto? Me refiero, por ejemplo, a utilizar, no sé, algún tipo de excusas o utilizar la pandemia para beneficio propio, tal vez realizando acciones legales que habitualmente en otro momento no se utilizarían. No creo que haya habido, puede haber habido siempre, hay algún vivo que puede tomar una excusa, pero Uh-huh. la verdad que la gran mayoría de la gente que pone un negocio lo pone para subsistir porque de eso vive. Claro. Es muy difícil que un negocio se cierre aprovechando una coyuntura de esto. Uh-huh. Puede haber algún caso de alguna empresa que estaba media fundida y que se haya terminado aprovechando esta situación, pero claro. no es la generalidad. ¿Y desde el otro sector? No conozco ningún caso que nosotros hayamos intervenido en esa, Uh-huh. en esa postura tan... ¿Y desde el otro sector? Desde el otro sector, por ejemplo, trabajadores, gremios. No, bueno, los trabajadores en la gran mayoría de los casos y los gremios, por lo menos con los que nosotros trabajamos, hemos tenido mucha comprensión. Uh-huh. Es decir, nosotros asesoramos más a empresas que a trabajadores, no obstante también asesoramos a trabajadores. Y hemos notado que hay el trabajador necesita conservar su trabajo. Claro, por supuesto. Porque si pierde el trabajo, ¿dónde termina? En un plan. Uh-huh. Y el plan no le alcanza para nada. Tal cual. Una persona que se acostumbra a vivir de un sueldo y de un trabajo, necesita mantener su trabajo. Por supuesto. Así que, y los pequeños comerciantes y las grandes empresas también siempre han querido mantener la fuente de laboral y la fuente de productividad, Uh-huh. que es de lo que sacan para poder pagar los sueldos, pagar todos los insumos, lo que corresponde, ¿no? Claro. Carlos, un placer, como siempre. Hasta la próxima. Bueno, que tengan buen día. Gracias. El doctor Carlos Sarmiento dialogando con nosotros.